El fútbol es sinónimo de pasión y celebración. Existen numerosos episodios que han marcado su historia, trágicos accidentes, fenómenos paranormales, superstición, pero también mucha fe. Todo esto envuelve al deporte rey. Acompáñanos a desentrañar los misterios y a conocer las cábalas secretas del balompié peruano. Bienvenidos. Esto es Hora Contacto. Bienvenidos a Hora Contacto, en esta ocasión para hablar sobre misterios y cábalas en el fútbol peruano. Me acompañan el ex seleccionado nacional Michael Solanito Guevara, aquí a mi izquierda, y el periodista de la casa, periodista deportivo Julio Travesaño. Bienvenidos, señores, un gusto tenernos aquí en Hora de Contacto. Y vamos a hablar de la tragedia aérea del Club Alianza Lima, ocurrida el 8 de diciembre de 1987. Es uno de los episodios más trágicos de la historia del fútbol peruano, pero también estuvo rodeada de muchos misterios que aún no tienen una explicación. Hora Contacto conversó con Benjamín Colibrí Rodríguez, quien salvó de morir al no subir al fatídico avión Fokker. Veamos. La gente de Alianza Lima se va. Salieron de la victoria para triunfar y sobre el cielo de Lima llegaron hasta la cima. El 8 de diciembre de 1987, el equipo de Alianza Lima regresaba de un partido en Pucallpa a bordo de un avión Fokker F-27 de la Marina de Guerra del Perú. La aeronave nunca llegó a su destino. A solo minutos de aterrizar en Lima, se precipitó al mar frente a Ventanilla, dejando 43 muertos entre jugadores, cuerpo técnico y seguidores. Solo una persona sobrevivió, el piloto Edilberto Villar. Para intentar arrojar luz sobre los enigmas que rodean aquel fatídico vuelo, conversamos con Benjamín Colibrí Rodríguez, uno de los jugadores que por una lesión no viajó con sus compañeros. El destino lo apartó de la muerte. Creo que no estaba para mí. No estaba para mí. Hubiera sido muy duro para mi madre que yo hubiera estado ahí. Eso fue lo primero que se me pasó por la cabeza por el motivo, yo dije, todavía Dios quiere que esté acá, ¿no? Rodríguez nos recibe en su casa con la mirada puesta en el pasado. Sabe que muchas respuestas se hundieron con el avión, pero las preguntas siguen vivas. Puede ser muy duro, pero estarían tranquilos sabiendo qué es lo que pasó. La verdad que solo conoce Edilberto Villar, el capitán de la nave, el único sobreviviente. Un informe presentado el 9 de febrero de 1988 por la Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Naval señala que la causa principal del accidente fue un error humano, precedido por una falla en el tren de aterrizaje. Pero siempre las especulaciones. Unas personas te dicen no, que el piloto estuvo con Tomasini, que traían sustancias tóxicas en el avión, que el tren de aterrizaje no bajó. Pero ¿cómo saben eso? Si el piloto nunca declaró, la caja negra nunca apareció. Entre los relatos más inquietantes está el de Alfredo Tomasini. Según algunas versiones, el delantero sobrevivió al impacto y logró aferrarse a los restos de la nave. Incluso se dice que el piloto lo vio con vida. El cuerpo de Tomasini nunca fue encontrado. Que eso de que él se agarró del ala del avión y que estuvo con Tomasini, pero ¿quién verifica eso? ¿Quién lo dice? ¿Lo vio? ¿Quién lo vio? Nadie lo vio. Entonces son solamente especulaciones que quedan en el aire, ¿no? El dispositivo que guarda los últimos minutos de vuelo y las conversaciones en cabina podría haber despejado muchas dudas, pero hasta hoy su paradero es un enigma.
Luego del accidente, el capitán de la nave dejó el país y su versión de los hechos nunca fue esclarecida. Decían que estaba en Francia, que estaba en Estados Unidos. No, nadie lo sabe. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Nunca se preocuparon en que la verdad se supiera. Yo no espero que llegue un 8 de diciembre para recordarlos. No, yo los recuerdo siempre. Juguetones como eran, ¿no? Buenos hijos, que es lo más importante. Buenos hijos. Porque en el poco tiempo que estuvieron en la profesional, lo poco que tuvimos o que tuvieron fueron para sus padres. Son los recuerdos de Benjamín Colibrí Rodríguez, el recuerdo de aquella generación dorada de Alianza Lima, que prometía marcar una era en el fútbol peruano. Cada año, el 8 de diciembre, los hinchas blanquiazules encienden velas en su memoria. Más allá de las incógnitas, lo que permanece intacto es el espíritu de los potrillos, porque nunca se fueron, ascendieron de la victoria a la gloria. Y bueno, esta historia verdaderamente a muchos que tienen más de 40, evidentemente, los vimos en los titulares, nos sobrecogió esta noticia porque impactó a todo el país. La desaparición de tantos jóvenes, tantos valores del deporte. Muchachos, ustedes son los más autorizados en este caso. A ver, comencemos con Julito. A ver, ¿qué te evoca recordar este suceso del Fokker? Bueno, ¿qué tal, Joyce? Michael, saludos para todos. Bueno, es uno de los capítulos que trae más recuerdos, que conlleva incluso, se han escrito hasta canciones, incluso por parte de Alianza Lima, para conmemorar, recordar, mantener viva la memoria de lo que fue una generación sumamente prometedora en el fútbol peruano, conocido como los potrillos, porque incluso acostumbraban usar esas benditas, ellos ponen de moda, me parece, estas benditas en los tobillos, como usan precisamente los potrillos. Entonces, por eso es que se le denominaba de esa manera, y lo que terminó siendo una tragedia que enlutó no solo el deporte, sino a todo el país en su momento. Pero ¿y qué hay del misterio que se generó detrás de todo este suceso? Porque evidentemente, por ejemplo, no apareció la caja negra, sobrevivió solo el piloto, y también se contó que sobrevivió en algún momento el piloto, dice haber visto a Tomasini, que era uno de los chicos de los jugadores, y luego se desapareció, se ahogó. ¿Qué cosa pasó? ¿Qué es lo que viene a tu mente con todo esto? Lo que pasa es que muchos hemos intentado tratar de buscar información, recabarla. Se hizo incluso una película buscando poder explicar qué es lo que sucedió. Hay testigos que te dicen, bueno, periodísticamente te cuentan cosas off the record, pero que no se sienten en la capacidad de poder salir. La familia, muchos de ellos buscaron por años, durante años, todavía los cuerpos de sus seres queridos, pero no terminaron encontrando muchas respuestas. Hay una serie de situaciones, de leyendas, de versiones que se han tejido alrededor de este caso, que termina siendo uno, por lo trágico, de los más tristes del fútbol peruano, pero también de los que ha generado mucha interrogante, y que hasta el día de hoy, de repente, por el pasar de los años, no sé, ha ido perdiendo cierta vigencia hasta que llegamos a la fecha, hasta que llegamos a diciembre, y otra vez se vuelve a evocar lo que sucedió en aquel momento. Pero como tú dices, la versión que más popular es que solo se salvó el piloto, y que el piloto incluso fue llegado a contactar en un determinado momento, hace ya varios años, por un programa periodístico, pero en Estados Unidos. Lógicamente no quiso generar la entrevista, pero hasta ahí es donde se ha podido llegar. Más oficialmente no se tiene mayores recuerdos. Bueno, y tú en el mundo deportivo, ¿cómo lo ves desde tu óptica como deportista, como futbolista? Sin duda que yo era muy pequeño, ¿no? a la época, pero se conoce, y cuando conversas con gente de la época decían que era una gran generación ese equipo de Alianza. Entonces, a partir de ahí impactó muchísimo en el país, internacionalmente también. Claro. Se sintió. Y con respecto al misterio, yo creo que pasa porque las autoridades en ese momento no esclarecieron el tema, porque finalmente una tragedia, un accidente puede haber ocurrido, pero no fueron claros. O sea, pasaron muchos años y no daban las versiones de qué pudo haber pasado, ¿no? El tema de la caja negra y eso. Entonces, eso pues se generó como que cada uno sacaba sus conclusiones, sus leyendas, y a través de los años
sigue siendo un gran misterio y como dice Julio, se acerca la fecha y nuevamente otra vez se recuerda a este gran equipo de Alianza. Porque, o sea, muchos de los que han seguido esta historia desde hace muchos años también saben, y nuestro público más nuevo que a veces circula, no ve por las redes sociales, debe saber que también circuló la idea de que había transporte de carga ilegal en el avión. Sí, también es una de las versiones que en algún momento se ha escuchado, ¿no? Pero finalmente todas pueden ser válidas, como no. Las autoridades eran las que tenían que haber esclarecido ese tema, pero que en su momento no lo hicieron. Nacen también estas versiones a raíz de que precisamente no había una oficial, o no había una en la que todos podrían generar esta confirmación de que sí, se dio esto, ¿no? Porque sí era que generaba en el momento, el tema es interrogante porque de todos, atletas, deportistas, y bueno, solo el piloto se termina salvando, sí llama la atención, sí sorprende. Entonces, a raíz de ello es que se generan una serie, porque no es esta, la de la carga ilegal, es una de las tantas que empiezan a salir luego que habían detectado algunos jugadores situaciones que no estaban o no eran bien vistas y que por eso se determina el hecho de que no se sepa más. Más allá de lo deportivo. Claro, ya que son más allá de lo deportivo, pero que no se tiene la confirmación o las pruebas precisamente. Miran, ¿cuántos años han pasado? Estamos hablando del 87 y hasta ahora no se tiene una versión concurrente. Ya las familias también han ido perdiendo, digamos, o el reclamo de las familias ha ido perdiendo fuerza con el correr del tiempo, ¿no? Yo creo que de repente era contra quién iba, ¿no? Porque ese avión era de la Fuerza Aérea, ¿cierto? De la Fuerza Aérea. Entonces se estabas enfrentando pues a la Fuerza Aérea, o sea, el tema de Otapía, contra empresarios, claramente estaban los videos y las pruebas de qué es lo que había sucedido. Y la caja negra nunca apareció. Sí genera más de una duda, ¿no? Claro, pues es como que en el barco saquen la cámara de seguridad y nadie vea cómo se robó el barco. Que después sea inaudizo, solo sobreviva y está fuera del país. Bueno, era obvio, o sea, el piloto tenía que irse, si no le iban a hacer algo, obviamente, porque cuando tú no encuentras una respuesta y un drama tan fuerte como el que pasó con el Fokker y los jugadores, al único sobreviviente se le van a ir encima o le van a hacer algo. Obviamente que por eso se fue del país. No están tranquilas. No, pues imagínate, ¿no? No sé si tú has podido conseguir con el hijo de Pechito Forfán, no sé si pasó menos fuerte. Año menor, o sea, pero sí nos hemos enfrentado. Con su hijo. Con el hijo, sí. Ya. El hijo, y a mí me tocó también hacerle entrevistas y él hasta el momento... Ellos esperan, claro. Claro, esperan que algún día le digan, pasó esto. Claro. Entonces, esa es la tranquilidad de ellos, porque hay familias que ni siquiera pudieron recuperar algunos cuerpos. ¿No? Porque si es un accidente, el piloto, pues, o sea, digamos, o asume o cuenta qué pasó, pero nunca se supo nada. Entonces, si huye, deja mucha incertidumbre, ¿no? Fue distinto, por ejemplo, a lo que pasó con Chapecoense. Claro. ¿No? Hace unos años también, el avión viajando a Medellín, sufrió un desperfecto el tema, e incluso 2 jugadores sí llegaron a sobrevivir. El arquero fue que no. El arquero era un defensa, el defensa sí pudo volver a jugar, el arquero terminó con una pierna que se le tuvieron que... Pero en ese caso cero. Pero sí se salía, claro, se estaba Caja Negra y sabía que se había incluso dado un tema de negligencia con el cargado del... Con el peso, sobre el peso. Ajá, y el peso, entonces... Se sabía qué había pasado, obviamente, lamentando siempre el hecho de la tragedia y la pérdida de vidas humanas, pero en el caso de Alianza, no sé si por los años también, ahora hay mucha más información, hay cómo llegar a ella, no sé si por ahí de repente eso también ha tenido que repercutir en ello, ¿no? Porque existe otra tragedia que ha enlutado el balompié peruano. Al regresar, recordaremos cómo el Estadio Nacional fue escenario de un trágico suceso y los enigmas que aún persisten en sus tribunas. Todo esto y más al volver. Recuerda que estás en Hora Contacto. Volvemos. El 24 de mayo de 1964 es recordado como un día fatídico para el fútbol. Una tragedia que dejó más de 300 muertos en el Estadio Nacional, pero también el coloso José Díaz ha sido escenario de relatos y enigmas que ocurren en sus tribunas. Veamos.
El fútbol en el Perú no es solo un deporte, es un ritual, una devoción. El Estadio Nacional es el templo de pasiones desbordadas, donde se celebra victorias y llora derrotas. Pero también hay rincones donde el pasado nos recuerda la historia. La puerta 17 del Estadio Nacional nos recuerda que un 24 de mayo de 1964, la euforia se convirtió en horror. Son energías que están atrapados a raíz de esos terribles sucesos. Un lugar donde hace 61 años, cientos de almas quedaron atrapadas en un instante fatal. Aquella tarde, el Coloso de José Díaz vibraba con la pasión de más de 47.000 espectadores que presenciaban el partido entre Perú y Argentina. Argentina venía de haber ganado 4 partidos anteriores y al Perú le bastaba con empatar. Y con eso lograba la clasificación a las Olimpiadas de Tokio. Ambos seleccionados de la Sub-23 se disputaban un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde las tribunas los hinchas alentaban con el alma a la blanquirroja. El reloj marcaba el minuto 84, cuando el jugador peruano Víctor Quilo Lobatón anotó un gol que habría cambiado la historia. Pero el árbitro uruguayo Ángel Eduardo Pasos lo anuló. Que un moreno conocido como el Negro Bomba, Melasio Vázquez, se ingresa a la cancha. Quiere acercarse a golpear al referee, la policía logra de una zancadilla echarlo al suelo y lo contiene, pero de inmediato otro ciudadano logra burlar, ¿no?, el cerco policial, se acerca pero con una botella en mano. La ira en las tribunas creció como una marea incontenible. En medio del caos, la policía disparó gases lacrimógenos y desató una estampida mortal. La gente corrió sin rumbo, buscando una salida. De inmediato corrieron a buscar las salidas, ¿no?, de las puertas de salida, pero estas se encontraban bloqueadas y el público no lo sabía. Y cientos iban unos tras de otros y terminaron masacrándose, pisoteándose. El pánico se transformó en tragedia. La avalancha humana dejó 328 muertos y más de 500 heridos. En la puerta 16 y 17 se encontraron la mayor cantidad de cadáveres. Los mayores sucesos se dieron en la puerta 16 y 17 y esto corresponde, en la parte de abajo están las instalaciones de la Bombonera del Estadio Nacional, el lugar donde se practica boxeo amateur. Y en las noches los entrenadores que se quedan hasta el final refieren que se escucha sollozo, lamento, gemido. Hay rincones del Estadio Nacional donde las historias paranormales cobran vida. El Estadio Nacional nunca se queda solo. Hay una comunidad de personas que habitan en el estadio, ¿no?, luminotécnicos, mantenimiento, seguridad. Y ellos refieren que en la noche, en la zona de Tribuna Norte y Oriente, se ven sombras de personas que aún siguen alentando, otros están sollozando, inclinados, ¿no? Son energías que están atrapados a raíz de esos terribles sucesos. El Estadio Nacional renovado y modernizado sigue en pie como un coloso que susurra su historia y nos invita a reflexionar para que nunca más el fervor del deporte se transforme en tragedia. Bueno, definitivamente este suceso del Estadio Nacional en ese año dejó tantos muertos como la tragedia de Mesa Redonda, que fueron más de 300 también. Esto como siempre se desencadena por un hecho, pues que la gente le despierta pues una reacción fuerte a la gente. Recórdanos cómo fue esto. Claro, el partido ya parte final de las clasificatorias a las Olimpiadas de Tokio. Y Argentina con Perú se enfrentaban en el Estadio Nacional, más de 47.000 personas en el estadio, en las graderías, y ganaba Argentina 1-0. Entonces se produce, casi sobre el final, el tanto del empate de Víctor Quilo Lobatón, que termina siendo anulado por el árbitro uruguayo Pasos, ¿no? Entonces esa situación, y por cómo fue anulado, generó un nivel de euforia en la gente que enardecida empezó a saltar el terreno de juego con el afán de agredir al árbitro, y ello generó la respuesta de los efectivos en ese momento, que se termina desbordando y deciden enviar gases lacrimógenos. Eso ya lo sacó en un estado de euforia, y esa maniobra fue raro, lo que termina desencadenando las puertas cerradas,
la gente desesperada por querer salir y lamentablemente es lo que genera esta tragedia. Claro, que justo lo que le decía Michael, ¿no? O sea, los gases ya no más se ha hecho algo así, pues, ¿no? Nunca más se han utilizado ese tipo de... No sé, necesario. Claro, lamentablemente sí han dado episodios, pero que sí han sido contenidos de mejor manera, pero sí a las afueras. Y que Claro. ese gas ha repercutido también adentro y ha generado, por ejemplo, Están de provincia, ¿no? claro, que en situaciones la gente tenga que entrar a la cancha, pero o sea, ya no para agredir, sino que para resguardarse, porque el viento hace que los gases que de repente, por situaciones que se ven fuera del estadio, Claro, terminen llegando y... perjudicaban a los futbolistas también en algunas ocasiones, o sea, tiene que paralizar el partido. Ya. Pero yendo a este punto, cuentan que ya en línea estaba corriendo hacia la mitad de la cancha. Entonces se acerca Perfumo, un gran futbolista argentino, que fue que le increpa al árbitro y ahí lo anula. Entonces la gente ya enardecida se metió el famoso negro bomba, ¿no? ¿No? Es un conocido. Bomba, claro. Sí, claro, que es el que quiere... No, bueno, cool. Lo bueno que les cuentes, porque muchos chicos ven esto por sus redes sociales y no tienen mucho antecedente. Cuéntale. Entonces, es que se mete uno, que es el negro bomba el primero, que después es arrestado. Y ahí hay otro también que después es arrestado, pero ya la gente comienza y encima les comienzan a pegar. Entonces, peor, gol anulado, le estás pegando a un hincha que va a hacer justicia por todos nosotros, entonces comienzan a meterse más nomás. Y ya pues la policía no pudo controlar y toma la decisión de tirar estas bombas lacrimógenas, que a la final es con las puertas cerradas, creo que fue en Norte, ¿no? Así es. Ocurre esta gran tragedia que después, con los años, hay un comandante que es el que reconoce pues que no debieron. Claro, no termina siendo esa la decisión. Porque, claro, 7 años después creo ha sido que ellos deciden hacer esto para que la gente se tranquilice o se empiece a esparcir, ¿no? Y se empieza a retirar, pero claro, no contaban con que la puerta estaba cerrada y ya ven la desesperación unos contra otros y lamentablemente lo que genera esa tragedia, porque lo relata bien Michael, era esa sensación de no más allá de que ustedes te estaban robando. Impotencia, no poder hacer nada. Porque También, ¿no? todos habían visto que prácticamente lo habían llevado al árbitro a la fuerza a que cambie de decisión. exacto. ¿No? El peso que tiene la selección argentina por Mariscal Perfumo. Entonces, eso es lo que termina enardeciendo a la gente. Pues. No, y la selección peruana estaba en otro nivel, pues no estaba de colero, pues en los fixtures tenían otro tiempo. Perú sí le podía ser un rival por lo menos interesante para Argentina en esas épocas. Ahora igual, sí. Ha habido situaciones también en las que nos han perjudicado Sí, de misma manera, pero claro, felizmente no han generado este tipo de tragedias. Pero esa es la de las más recordadas, ¿no? Y el negro bomba quedó marcado. y dicen que es la tragedia más grande a nivel ¿Latinoamericano o mundial? mundial en un estadio de fútbol, ¿no? Habría que ver ahí, pero dicen que es la más grande. Wow. Más de 300 personas. Y todos heridos. Otro hito de esos negros que el Perú, de los que no nos sentimos orgullosos. Lamentablemente se dio, pero que termina generando para que se tomen acciones y obviamente protocolos para cómo actuar en estos casos. Claro, más los procedimientos. Claro, procedimientos. Es que ahí tienes que tener en cuenta varios factores. No solamente, no se trata pues de un grupo de gente que está yendo a reclamar agua, desagüe, una pista. Es gente que va con mucha pasión y mucha adrenalina ahí de por medio. No puedes hacer pensar a la masa. Y si ven que les anulan un gol y todavía los que están reclamando, como bien dice Michael, le están pegando, eso se sale pues de control. Y si le metes todavía gases, le estás hincando, pues. Aparte que tú ves, entra uno, lo siguen, vienen y pasa en demasía, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Pero esto ha generado también, me imagino, en el Coloso José Díaz, esto ha generado pues una cantidad de energías que se deben haber quedado alrededor. Y en otros estadios, tú nos contaste antes de empezar, que en los estadios que tú has estado también, que has pisado, ¿han habido este tipo de eventos poco sobrenaturales? Sí, Cuéntanos. se cuentan, no lo he vivido en carne propia, no he vivido yo en el estadio Lolo Fernández, Pero ahí también me dicen que pasan... pero sí, compañeros míos de fútbol, de promoción, que les ha tocado vivir ahí. ¿Como quiénes, por ejemplo? Hernán Rengifo ha vivido ahí, John Galiquio ha vivido ahí, bueno, casi todos los Galiquio. Y cuentan pues que en las concentraciones también, en la época de cuando la U concentraba ahí, creo que es 9-2, 9-3, bicampeonato creo también, cuentan de que sí, pues no suenan, penan, hay ese tipo de cosas que ellos ya
a partir de tal hora ya ni salir de las habitaciones, ¿no? Ah, ¿tanto sí? Sí. Siempre han dicho, sí, siempre han contado. De todas las generaciones, hasta las últimas, pues que han, como te digo, Hernán y John, que han vivido ahí, siempre nos han contado que en el... ¿Y quién es? ¿Quién se supone que es? ¿El Lolo? No sé, no creo, ¿no? Lolo Fernández, no creo. Pero sí, tienen esas historias. Todos los que han vivido ahí te dicen que sí pasa. Pero todos sonidos, ¿no? Sí, que en la noche suenan, que sienten pasos, que sienten que se caen cosas y obviamente por la oscuridad también que había en esa época en la zona y a cualquiera lo... Y esa zona es bastante de madera. El comedor de ahí todo es madera. Pero la madera trina, o sea, no sé. Pero también sí, por eso se van creando cosas. Pero, o sea, que uno ve lo que quiere ver, ¿no? O sea, yo poniéndome del lado un poco escéptico, ¿no? O sea, de pronto la madera rechina a veces, el calor durante el día expande ciertos materiales y ya cuando se enfría, son de madera. Las tribunas también son de madera, mezcladas con metal, pues, ¿no? Las armazones son de metal. Entonces, como te digo, hay muchas cosas que pueden explicar eso, pero sin embargo ya hay otras que sí, pues, ¿no? Superan. Claro, pero el tema es cuando ya son varios. Claro. Exacto, ya es generación tras generación de todos los que han vivido, como lo dice Michael, no solo concentrado, lo antes concentraba en el Lolo Fernández, pero después los chicos que eran traídos de provincia dormían en el Lolo, ¿no? Tenían como una especie de casa hogar. Y ellos son los que luego te cuentan, no, sí, que suena, que gritan, ¿no? Entonces, ya como para tomarlo en... Gritan, todo eso y es otra cosa ya. Eso ya no se puede confundir con un sonido, pues, de madera, de rechinar, sí, cosa. ¿Qué pasan ahí cosas? Abajo de la tribuna de Occidente hay un cuarto que se llama... ¿En qué estadio? Lolo. En Lolo, ya. Cuarto de los trofeos. Uno la guarda todos sus trofeos ahí. Con esta ranilla. Ya. Claro. ¿Y ahí? ¿Qué pasa ahí? Pasan estas cosas que está diciendo Julio, ¿no? Escuchan sonidos, voces, pasos. Hay muchas cosas que se pueden explicar desde una manera lógica, pero hay otras que, como decimos, ya exceden lo que uno puede explicar de manera, pues, conocido, digamos. Pero bueno, hay cábalas también que tienen los futbolistas, hay cábalas de los entrenadores, hay muchas cosas que todavía tenemos pendientes para conversar y eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque porque vamos a recordar las cábalas, por ejemplo, de Ricardo Gareca, no sé si le han servido de mucho, y las supersticiones de jugadores y aficionados para traer la buena suerte a sus seleccionados. Todo esto al volver. Recuerda que estás en Hora Contacto. Volvemos. Muchos recordamos la famosa cábala de Ricardo Gareca, la de aproximarse a una novia para tener buenos resultados en los partidos. Pero el ex entrenador de nuestra selección, por ejemplo, tampoco viste nada de color verde. Yo tengo dos teorías al respecto. O las cábalas son una total farsa, o Gareca no ha hecho ninguna, porque Chile está al último con él, así que o no ha hecho ninguna. Yo creo que la dejó todo el Perú. Yo creo que las cábalas la dejó en el... Se quedó su energía. La dejó en Perú. O es el cábala, como dicen algunos. La contra cábala. Bueno, la contra cábala le hicieron a Gareca. Pero sí existe mucho de eso, ¿no? El profe cuando llegó a la U en 2008, ya, no recuerdo haber algún episodio de este tema. Ya cuando se hace público después, cuando está en la selección, ahí no me dirigió a mí, pero conversando con amigos era así. ¿Qué te contaban, por ejemplo? Por ejemplo, había una X marca que sacaba pues zapatos de fútbol de color verde, por ejemplo. Ya. Entonces dicen que chimpunes, claro. Los llamaban para conversarle y para explicarle, para decirle que por favor, o sea, como que era parte de su cábala no usar eso, ¿no? O algún chaleco, una explicación. No, la cábala de explicación creo que el tema es algo personal, ¿no? Son creencias, ¿no? Una creencia. Lo del verde señalan que es porque él antes de llegar a Perú fue a Palmeiras. O sea, él la recontrahizo en Vélez Sarsfield, de ahí va a Palmeiras, Palmeiras que viste de verde y le fue sumamente mal. Horrible. Fue sumamente mal. Pero no hay una explicación científica. Claro, o sea, ¿cuál es la razón de que la verde? Puedes creer que con esto te fue bien hoy día, claro, te va bien mañana, pasado también, entonces es una costumbre, yo lo asocio así, es una costumbre que le empiezas a adoptar. Por ejemplo, el tema de la novia, el tema era la previa de Perú, Uruguay, acá en Lima,
y es uno de los partidos que termina siendo bisagra en la eliminatoria de Rusia 2018. Ya. Se encuentra en una novia y es en Ahí se acerca, ¿no? Se acerca para... En Uruguay es costumbre de que supuestamente te encuentras a la novia y te trae buena suerte si es que te tomas una foto. Entonces lo llama a Bonillo, que era el preventivo que estaba, ven a la novia, me puedo tomar una foto, toca el vestido, le fue bien y la novia terminó siendo también sumamente popular porque incluso entablaron relaciones. Pero yo creo que el profe es cabulero, sí, pero lo que le sale bien en una oportunidad lo mantiene. Lo repite, claro. Por ejemplo, después Solano, Ñol Solano ahí, que era parte del cuerpo técnico, iba con su hijo, el más pequeño, a los últimos días previo a un partido. Ya. Lo llevó un día, ganaron y ya Solano cuenta que Gareca pedía que lo siga trayendo. Y ya Gareca se ponía a jugar con él. Incluso hay videos, fotos jugando con el niño de Solano. Después, antes de viajar a Ecuador ya para la eliminatoria de Qatar, Ya. en plena pandemia, le regalan a una mascota, un perro de almendra, pues que se hizo conocida a Gareca para que la acompañe porque él estaba en pandemia solo acá en nuestro país y él la lleva, no tenía con quién dejarla y previo al viaje a Ecuador la lleva a Videna para que esté ahí, van a Ecuador y ganan. Uy, ya. O sea, Nuevamente también la ayuda, y claro, lo que sale bien él lo mantenía, pues no. Muchos, por ejemplo, ingresamos al campo de juego con el pie derecho, por ejemplo, ¿no? El primer paso es con el pie derecho. He visto compañeros que dan saltos con un solo pie, 3 saltos con un solo pie. Hay varias. Pero es mental, o sea, es claro. Es que Pero, como te digo, o sea, igual sí le dije a Julio. Pucha, ¿qué? Sí, igual como le dije a Julio, tiene que haber ocurrido algo para que lo comiences a repetir. ¿Qué generó eso del salto con un pie? No? Falta si ganas el partido o haces gol ese día, entonces... No te lesionas, ¿no? O no te lesionas, entonces ya te queda parado. ¿Sabes qué pasa yo y Michael? Que yo creo que lo utilizan hasta que no se sabe. Cuando ya se sabe, cuando ya la mayoría sabe lo que estás haciendo, creo que ahí es donde ya la vas guardando, la vas cambiando por otra, porque me parece que cuando le dicen gol la cábala y son bastante renuentes ustedes los futbolistas en revelarla, dice. Hay gente que juega con abajo de la canillera Ya. con alguna imagen, ¿no? Alguna estampita. Que le regaló la abuela, por Una foto de un hijito. también. Ya. Ahora, los últimos años, la misma canillera la mandan a personalizar con alguna frase, alguna foto. No, mira. Sí. Interesante. Entonces te evita lesiones, ¿no? La abuela te encomienda, ¿no? Que te regala tu imagen y la gente juega con debajo de la canillera. Se sientas en los chimpunes. También algodón. Hay gente que juega con algodón en la mano, por ejemplo. Todo el partido no te das cuenta. Sí, tienen algodón en la mano. O sea, lo que está contando, por ejemplo, Michael, que son las creencias, las buenas, pero hay de todo también. Hay las del otro lado también. Por ejemplo. No, ustedes tienen, yo le digo a ustedes porque yo todavía Claro, porque lo siento futbolista Claro. a Michael todavía, que por ejemplo cuando se empiezan a lesionar los titulares, al suplente lo molestan y le dicen, claro, el brujo tiene. Suéltame, Qué pues, lindo. suéltame. Déjame las agujas a otro lado. Claro. Qué buen brujo. Se supone que se cuenta, o sea, no creo que pase ya, pero... O por lo menos no conozco así algo, un caso especial que te puede decir si es verdad. Como un boicot. O sea, Claro. están de la banca, hacen algo para ojo por la plome. El titular es Julio, usted es el suplente, ¿no? Entonces Julio se lesiona y yo voy y te digo qué buen brujo tienes, qué buenas agujas le has puesto, ¿no? Entonces esas cosas pasan. Pero hay situaciones, yo tampoco no. Sí te dicen, algunos, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero hay quien se animó a revelarla, fue por ejemplo Diego Latorre. Diego Latorre, que eso era un comentarista de cadena, y él ha jugado en Boca Juniors, en Racing, ¿no? Compartió con Ñol también, con Solano en determinado momento. Ya. Pero él cuenta un día en una entrevista ya que estuvo bastante abierto porque son bastante renuentes en revelar ciertas cosas. Que hubo una temporada en Boca que él no la estaba yendo bien, no le estaba yendo bien, y él era figura. Ya. Ni siquiera podía jugar y él no sabía por qué. Lo invitan a una cena a la casa de un compañero suyo, están conversando en la cena, en familia, ¿no? Con sus parejas, todo, y él cuenta que va a la cocina para sacar una bebida de la refrigeradora. Okay. Y en la búsqueda de esa bebida, él va solo ya y cuenta que encuentra un muñeco en la refri con su foto y las agopeadas. ¡Wow! Mira, y él ya del tiempo ya lo reveló, pues. Entonces,
le pregunta, ¿y qué hiciste? No, agarré a mi esposa y nos fuimos nada más. Y busqué a alguien que me haga una limpia. Mira, pero se hubiera llevado el muñeco pues, para destruirlo, no sé. Pero una vez que ya tomas conocimiento de ese caso, claro, ya tu mente... Sí, pues son cosas que pasan, tomas conocimiento y ya sabes qué puede ser o qué es, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Es por esto. Pero como ya lo descubrí, ya mentalmente Pero no sabes por qué te está yendo tan mal de repente en ese momento y lo vas asociando a eso. Pero, o sea, él tal cual, así como lo cuento, él lo cuenta, reveló que encontró el muñeco con su foto y que coincidía con un momento malo en el que él no estaba Pero hay personas que si les funciona y viven felices todos, ¿no? Claro, hay muchos que, sobre todo en África, son muy apegados a esa parte que a esas. allá hay mucho de vudú y de estas artes. Incluso creo, me parece que para la Copa de Naciones de 2012 se prohibió que las selecciones vayan con acompañantes mágicos, ¿no? Con brujos. Hubo hace un par de años un equipo de Mozambique, ahí sí me acuerdo clarito que él estaba llegando al estadio y el chofer les dice que había visto en la puerta de ingreso al estadio cosas medias extrañas, que no había que pasar por ahí. Que no había que pasar por ahí, había visto unos amuletitos, algo para ellos en la creencia de daba mala suerte. Y lo que hizo fue pegarse a la pared del estadio, que se suban al techo de la combi y entrar por ahí. ¿Tú has visto algo así? No, Nunca he visto nada parecido. No, pero él está hablando de... No, pero en África sí. Claro, ellos son... Y es más. O ponen el arco o sus amuletos y no te pueden meter, entra la pelota y el delantero se da cuenta. Hay un video que se ha hecho viral, sí. La se da cuenta, lo bota. lo coge, lo lleva a la banca, lo tira. El siguiente ataque, pum, gol. Y el arquero lo va correteando. Mira, qué interesante. O sea, y ya es cultural también, ¿no? No sé si a ti te habrá pasado, Michael, pero ahí llegan al banco de suplente o al camerino y encuentran sal. Sí. Encuentran sal rociada y, o sea, podrá funcionar, no podrá funcionar, pero yo me pongo en los zapatos del que va y encuentra sal y ya psicológicamente te afecta un poco. Ahí hay mucho simbolismo. Algo más de lo de África, por ejemplo, que nos juega. Que encontraron en un camerino entrando y encontraron un huevo reventado. Estaba entrando en el equipo, encontró un huevo reventado y se cambiaron afuera. En el siguiente bloque conoceremos cómo la numerología se ha vuelto un aspecto importante al momento que un futbolista viste una camiseta. ¿Coincidencia o superstición? Ya veremos. Esto es Hora Contacto. Volvemos. Y bueno, yo tampoco era de los que sabía que Diego Armando Maradona no quería saber nada con dos números en específico, el 13 y el 17. Yo lo primero que me pregunto, Julio y Michael, que nos acompañan esta noche, es que, ambos son números primos. No sé qué experiencia habrá tenido Diego Armando con los números primos, pero números primos, para los que recuerdan, son números que solo pueden ser divisibles entre sí mismos y entre el número 1. No tiene otro divisor, no hay otro número son números especiales. ¿Por qué crees esto? ¿Qué creencia podría tener Maradona con esos números? Yo creo que la del 13 porque usualmente cree que el 13 trae mala suerte, ¿no? Ya, yo lo apego, lo del 13 lo apego más. Exacto, yo también lo puedo hasta fácil de entender. Pero el 17 es otro número primo, alguna cosa, algún rival que vestía esa camiseta. ¿Ustedes usaban el número 13, por ejemplo? No he conocido, no recuerdo. O sea, en el partido nunca se vio a alguien con un número 13 en la camiseta. Sí, claro, sí hay. En el tema de selección, sí te dicen del 1 al 25, creo que es. Claro, cuando es Libertadores o selección tienes que usar del 1 al 23, al 25 correlativo. O sea, no te puedes saltear ningún... Claro, ahí sí tiene que haber un 13. Sí o sí, pero es difícil. El cancha, el momento de jugar, me dices que le ponen a un suplente, lo ponen en la banca, le dan al 3. Parece que cuando apareció en la selección, ¿no? En la selección le dieron la 3. Ahora, hay gente que sí utiliza la 13 para motivarse y me ha hecho acordar de Abreu. Ya, Abreu va con la 13. Sebastián Abreu, el goleador uruguayo, juega con la 13. Y de hecho, cuando él cuenta una anécdota, porque
él es ídolo de Luis Suárez. Ah, mira. Es ídolo de Luis Suárez y Luis Suárez también quiso, en homenaje a él, utilizar su número, pero no le fue bien. No le fue bien con la número 3, sí. ¿Y cree que es por el número? Claro, y solo Abreu le dice que solo los elegidos, ¿no? Abreu que estuvo en Perú y dirigiendo a la Vallejo. Pero o sea, es difícil encontrar un destacado con la número 13. Normalmente no lo utilizan mucho los jugadores. Y es, Por cábala también. es un número, pues claro, pero hay gente que, o habrá gente, digamos, que prefiere el 13, ¿no? O sea, es gustos, ¿no? Para La destacar. mayoría el tema es que el 13 no. No es que haya aparecido alguien que haya destacado con eso, con el número, ¿no? O sea, con el 3, todo el mundo, la 9, la 10, el 5, 6. El 17 acá sí se puso de moda porque Jefferson puso de moda la 17 y entonces los que aparecían en Alianza también usaban la 17, ¿no? Pero con la 13 no encuentro yo que de por sí solo ya yo quiero jugar con este número, ¿no. No hay un Messi, no hay un Maradona. Es el último en escogerlo prácticamente cuando El último de la órbita. Pero por la 10 sí se pelean todos. Ah, sí, ahí sí. ¿Por cuál? Por la 10 sí se pelean todos. Ah, por la 10. Ah, tú también has tenido Sí, tiempo, con ¿no? la 10, sí. Con la 10. 10 o el 8, ¿no? Permíteme discrepar cordialmente con Julito porque así él va a ser futbolista siempre, al menos para mí, ¿no? Yo siempre lo veo como periodista, no podemos dejar de ser periodistas. Claro, ya te dicen, ¿no? Que nunca... no digo sacar, dicen es futbolista. Claro, exacto. Y pienso que un futbolista toda tu vida es su esencia, su profesión, ¿no? Tu profesión, es tu oficio, claro. Nadie deja de ser... No la ejerces, pero Claro. eres futbolista, Exacto. eres periodista, eres médico, Es su profesión. eres abogado. Yo los veo así como profesionales porque es una dedicación, no solamente es un arte en los pies, es disciplina, no son horarios, es esfuerzo, es una carrera. Y hay gente que ya llega al fanatismo, como lo que veníamos comentando, el tema de crear una iglesia, por ejemplo, para Maradona. Debe ser el personaje, ya lo sacamos del fútbol, que mayor trascendencia a nivel mundial puede haber tenido. En época donde no habían redes sociales. Claro, En época donde no habían redes sociales, o sea, era ser un fenómeno. Maradona, creo yo. Exacto. Bueno, Maradona y Pelé, siempre van a haber esos dos rivales, creo que, para el mundo futbolístico. Pero Maradona tenía una calidez que generaba mayor pasión. También la época que le tocó, o sea, el Diego hubiese sido hace 100 años como hace 10 años de Maradona, ¿no? Pero la época que él es campeón en el 86, el Mundial, Claro. en el tema de la guerra que tenía Con las Malvinas. Malvinas, o sea, él es el único que agarró esa bandera y a esa generación, pues, Claro. sin inflar el pecho, campeón, ganarle a los ingleses, Eso fue la verdad muy importante. hacerle gol con las manos, o sea, hay un montón de condimentos y cosas que lo hacen más grande. Refinado, creo yo, ¿no? Incluso desde el discurso hasta la acción, porque le tocó de todo también, ¿no? Dentro, fuera del campo le tocó pasar de todo y él hasta el momento de ahora, hasta ahora, genera una adhesión poca antes vista, pues, ¿no? Simpatía, adhesiones. Tiene detractores y detractores también, claro. Todo personaje de la talla universal que ha llegado Diego Armando Maradona. Y creo que eso enmarca lo que fue él. Claro, pero de ahí a que hayan hecho una iglesia, que haya una versión parecida al Padre Nuestro, en versión maradonesca, es el cuenta. Tú tienes por ahí unos Ahora, querías A mí me sorprendió eso muchísimo. De verdad se dice: Diego nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día y perdona a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. Perdónalo, Julio. No nos dejes manchar la pelota y líbranos de Havelange, Diego Havelange, que era en su momento el presidente de la FIFA. De la FIFA. ¿no? Mira tú, mira la pasión que genera el fútbol, ¿no? Lo que puede crear. Incluso dicen que es para ellos, para los que siguen esta iglesia, este credo de Maradona, han convertido su cumpleaños en Navidad o algo así. Y gente muy apasionada, ya no solamente al fútbol, sino a Diego, ¿no? A Diego como persona. Y un periodista argentino creo que es que lo describe muy bien, que hay varios Diegos, que hay varias versiones de él, ¿no? El futbolista, el hijo. Claro, de todos los ángulos. El 5 estrellas, claro. Al Diego que, como dice Julio, que ha dejado frases imborrables, otras que frases para no recordar, ¿no? Claro, y mira, ni su problema con las drogas, nada de eso, se tumbó lo que él dejó como legado en las canchas, o sea,
trasciende a todo eso. Eso pocas veces pasa. Los detractores van por ese lado siempre, ¿no? Por el tema de su adicción, de su enfermedad. Porque, Claro, es una enfermedad, claro que sí. ¿ok? Pero futbolísticamente lo que hizo por su país, por los equipos donde estuvo, enfrentarse a la FIFA solo. Claro, no, definitivamente personas como él, íconos como él que nacieron o que existieron en los 80s, sin redes sociales y sin todos estos fenómenos que tenemos ahora, son los que han marcado, pues, ¿no? Es muy difícil que se repita un Maradona, es difícil que se aunque le es difícil, no son únicos en el Y mundo. gente que como los de ahora, ¿no? Leo Messi, Cristiano Ronaldo, que baten récord, ¿no? Tienen goles, tienen minutos sumados, copas, etcétera, pero cada uno tiene su propia esencia, su propia forma de dirigirse al público, a los compañeros, jugando fútbol. Exacto. Pero volviendo un poco a las cábalas que estábamos hablando en el segmento anterior, hay cábalas más recientes y para mí muy extrañas. Por ejemplo, el del israelita, por ejemplo. Este es personaje tan pintoresco, tan simpático que se presenta y va hasta Rusia, consigue que lo financien. Cuéntanos un poco de esto. El hincha incondicional. El hincha incondicional. Los hinchas han creado, ¿ah? David Chauca es el nombre de Él se tira su... Ese es desde la época que tú estabas en... De él aparece cuando tú estabas en la selección de Marcarían. Exacto. Ahí aparece él. Y él sí se duerme afuera del hotel, cuando no tenía a un par que... Wow. Nosotros por ahí le alcanzábamos algo, siempre colaborándole y todo, pero él sí fiel. Eso nace es iniciativa de él, evidentemente. Sí, iniciativa propia. Sí, porque él es trabaja en construcción. Claro. Él trabaja en construcción y va y lleva su mensaje, ¿no? de la religión que él profesa, porque él incluso le regalaba los libritos. Me parece que va y le regala los libritos y él aparece con Marcarían. Incluso su primer viaje es un amistoso que tienen ustedes en Arica. Incluso está en Arica y claro, se emocionó el hincha israelita, llega a Arica y plantó la bandera peruana. Lo llevaron preso. Marcarían lo saca, claro, Marcarían lo saca. Marcarían se entera que lo llevaron preso y él es el que hace la gestión para, obviamente, aclarar el tema, ¿no? Claro. Ahí es donde aparece el hincha israelita y desde ahí se ha mantenido. Fue a Rusia, tú lo has dicho. Claro, ¿verdad? Apareció en Jugas todos los días a la Videna, a los embarcamientos. Sí, llegó a Qatar siempre. Y hay otras más de las nuevas que puedan destacar ustedes. Otras de este tipo de cábalas, otro tipo de prácticas más recientes. No, Julito. Bueno, sí, en cuanto a hinchas se refiere hinchas o ahora ha aparecido un San Martincito. Ah, el San Martín. San Martincito, claro, pero es colombiano. Sino que perdió cierta vigencia en esta última etapa porque el San Martincito estaba cobrando, creo, para que se tenga foto con él. Entonces, tan incondicional no era, pero hay otro que es forma de fidelizarse también. a aprovechar, ¿no? Hay uno que es el caminante, uno que el chico llega desde Pisco, así también viaja y vende cosas de la selección, ¿no? Pulseritas, y con eso se van financiando, ¿no? Giancarlos también, otro chico que siempre está con la bombarda, simplemente, o sea, gente que le gusta, ¿no? Que encuentran eso su pasatiempo y se preparan, porque en verdad se preparan para... El gladiador Cholo también, que apareció en la Copa del 2015, que Mira. se pinta y se pone como un gladiador con las imágenes peruanas. Y se ha encontrado en eso un pasatiempo entretenido. De veras, me siento muy complacido de haberlos tenido en esta edición de Hora Contacto. Hay muchos temas del fútbol que ocurren más allá de las canchas, ¿no? Más allá de los camerines. Y esto yo creo que le sirve a nuestro público también para tener un poquito más de información sobre cosas que han ocurrido no hace muchos años, que aprendamos de los errores que se han cometido en el pasado y que sigamos acompañando el fútbol también desde las tribunas, desde sus canchas, desde las casas también, desde sus dispositivos, porque verdaderamente es un deporte y es una actividad en nuestro país que une. Es una de las pocas cosas que verdaderamente nos hace unidos de vez en cuando y nos hace olvidar un poco las tragedias y las miserias que a veces ocurren en el día a día. Espero que hayan disfrutado este programa de Hora Contacto. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta la próxima.